Hola hermanos y amigos de Cristianos Bíblicos. Bueno, nuevamente estoy por acá, aprovechando la oportunidad que Dios me da de utilizar estas herramientas digitales para poder aportar un poquito de lo que Dios me ha dado. Y hoy quiero con ustedes compartir un tema que me parece muy pertinente, muy importante, y es cómo interpretar la Biblia correctamente. Creo que el pueblo de Dios languidece en el día de hoy porque no sabe cómo interpretar la Biblia de la manera correcta. Es por eso que quiero, a través de este video, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, porque sé que a algunos pues no les gusta invertir mucho tiempo en esto. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Mire, para no enredarnos tanto con estudios complejos que requieren horas de preparación y todo eso, y de dedicación, voy a hacerlo muy práctico. Y le quiero mostrar dos pequeños pasos para interpretar la Biblia correcta. Y no tienen que ir a buscar libros, ni manuales, ni estudios, no. Están en la Biblia. Yo quiero enseñarles estos pasos y quiero que lo memoricen, que lo tengan aquí muy presente y no se lo olviden. Me parece que será muy importante y de gran beneficio para ustedes. Y yo creo que sí se lo van a memorizar, lo van a aprender, lo van a tener en su mente, para que a la hora que ustedes tomen la Biblia, lo pongan en práctica y puedan interpretar correctamente. Esos dos pasos son: 1. La Biblia es su propio intérprete. Es decir, la Biblia se interpreta a sí misma. Paso 2. Debemos interpretar la Biblia en su contexto. ¿Sí? Fácil, ¿cierto? La Biblia es un propio intérprete, ella se interpreta a sí misma y debemos interpretar los textos bíblicos en su contexto. Ahora, en el tema del contexto sí quiero dividirlo en 3. No es tan difícil. Contexto general, es decir, ¿qué dice la Biblia sobre el tema que estamos tratando? Contexto del libro, es decir, ¿qué dice el libro? ¿A qué se refiere el libro específicamente? Y 3, el contexto inmediato, es decir, ¿qué dice un versículo antes? O 1 o 2, o qué dice 1 o 2 versículos después. Es fácil, ¿cierto? 2 puntos. La Biblia es su propio intérprete y hay que tener en cuenta el contexto. Y el contexto lo dividimos en 3 contextos. General, ¿qué dice la Biblia sobre un tema? Contexto del libro, ¿a qué se refiere el libro? ¿Cuál es su tema principal? Y contexto inmediato, es decir, ¿qué dice 1 o 2 versículos antes del texto o el versículo que estamos leyendo? ¿Cierto? Es muy básico y sencillo. Ahora pongámoslo en práctica inmediatamente, de una vez, para que podamos ver la utilidad de estos conceptos que le acabo de dar. Vamos a leer un tema, bueno, un texto sí, pero acerca de un tema que yo creo que ya muchos hoy en día entienden lo que significa el texto, en verdad. Pero muchos no. De todas maneras, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 10. Creo que muchos lo conocen, ¿cierto? El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Cierto? Eso es lo que dice el texto. Igual lo voy a colocar. Bueno, según la interpretación que le dan mucho, este texto lo aluden a Satanás. Es decir, el adjetivo del ladrón se lo aluden a Satanás. Es decir, que Satanás es el ladrón que vino a hurtar, matar y destruir. ¿Cierto? Esa es la interpretación que le dan la mayoría. Pero realmente el texto no dice eso. Para nada se está refiriendo a Satanás. Y es por eso que a través de este estudio vamos a descubrir quién es realmente este personaje a la cual la Biblia dice que es el ladrón. De hecho, hay algunos que le cambian el adjetivo y no le ponen ladrón, sino el enemigo. Algunos dicen el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero no es así. La Biblia dice el ladrón. Ahora veamos quién es el ladrón. Entonces, primero vamos a ir de atrás para adelante de los principios que le expliqué. Busquemos el contexto inmediato, es decir, qué dice unos versículos antes y qué dice unos versículos después. Así que leamos. Podemos leer desde el versículo 8, ¿cierto? Hasta el 12.
Así que estamos 2 versículos antes y 2 versículos después. Versículo 8 dice: todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Estoy leyendo la versión internacional. Yo soy la puerta. Versículo 9. El que entra por la puerta será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Versículo 10. Nuestro versículo central. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Creo que con eso tenemos, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo? Está hablando ahora de asalariado, está diciendo de alguien que huye, está diciendo de alguien que vino antes y ahora mete también a otro personaje, un lobo, ¿cierto? Yo creo que nada más leyendo esos 2 versículos nos podemos dar en cuenta que este ladrón no se refiere a Satanás como tal, sino a personas que vinieron antes de Jesús. Satanás no vino antes de Jesús, Satanás, una creación de Jesús, si lo ponemos en esos términos. Y si hablamos, Satanás no se le presenta a la gente y viene antes para engañar, nada de eso. Son seres humanos, son personas. Ahora, si leemos en el versículo 12 y 13, dice que el lobo viene y la dispersa y el asalariado huye. Es decir, que si quisiéramos buscarle una simbología, podríamos decir que Satanás es el lobo, pero los asalariados son personas, se refiere a personas. Ahora, ¿qué dice el libro? Recuerden, algo que deben tener muy presente, que la Biblia no se dividió en versículos y capítulos, sino hasta el siglo XVI. Es decir, que antes de eso, la Biblia estaba en libros. De hecho, la palabra Biblia significa libros, muchos libros. Entonces, la palabra antes no estaba dividida en estos capítulos y versículos, sino que eran el libro completo. Y como en todo escrito, usted debe leer la historia completa para poder entenderla y no hacer interpretaciones alegóricas. Entonces, si leemos el Juan, poniendo en práctica el segundo contexto, que es lo que dice, el segundo punto de que dice de que la Biblia se interpreta según el contexto del libro, si leemos la Biblia podemos dar en cuenta que esta historia empieza en el capítulo 9, donde Jesús iba pasando, vio a un ciego de nacimiento, lo sana, y ahí empieza a desenvolverse toda esta historia. Vienen los fariseos y empiezan a cuestionar que por qué lo sanó en día de reposo, discrepan al hombre sanado, y dice que fue Jesús, después van y se acercan de Jesús y le cuestionan de por qué hizo esto. Y ahí es cuando Jesús empieza a hablar con ellos y le llega a decir que son ciegos, y ahí es donde le dice que son ladrones, y los judíos lo entendieron muy bien, ¿cierto? Ahora, leamos también el versículo 21. Juan 10, 21 dice: pero otros opinaban, ¿estas palabras son de un endemoniado? ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos a los ciegos? Si se da cuenta, ya en el versículo 21, aquí nos muestra de que estas personas que estaban diciendo, porque muchos decían que que Jesús estaba poseído por Satanás, pero las personas decían, ¿acaso un demonio puede sanar a una persona ciega? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque aquí podemos ver que esta historia inició en el capítulo 9. Y esta es una manera correcta de interpretar la Biblia. Ahora espero que no me va a alcanzar el tiempo, me va a tocar hacer otra segunda parte, así que si quieren escuchar la segunda parte, les invito a que se inscriban a este canal para que me sigan y de alguna manera me ayudará y juntos nos aportaremos. Y pues a raíz de eso estarán pendientes para cuando suba la segunda parte, que hablaré de la otra parte, de cómo la Biblia es la que se interpreta a sí misma, ¿cierto? Entonces, bueno, gracias por estar hasta acá, acompañarme hasta acá. Bueno, Dios les bendiga y ya saben, sean bíblicos.